Bien chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Soy el profesor Vladimir Mendoza y vamos a empezar la clase que corresponde al tema de características de los seres vivos. Muy bien, veamos la imagen. Miren, si recordamos, nosotros, cada uno de nosotros, evidentemente somos seres vivos, ¿no? Ahora, ¿qué nos hace ser seres vivos? Una serie de características, ¿no? Importantes. Por ejemplo, veamos esta imagen. ¿Es un tigre? ¿Es un ser vivo? Evidentemente que sí. ¿Por qué será un ser vivo? Pues algunos dirán, profe, porque se mueve, profe, porque respira, porque se reproduce y diremos una serie de características, las cuales tienen mucha razón. Ahí vemos una plantita que acaba de germinar, una semilla que ha germinado, una plantita, una plántula, una planta pequeña. ¿Será un ser vivo o no? Sí, profesor, pero esta planta no se mueve. Pero tiene otras características que usted debe de recordar seguramente. Profe, otra más. Tenemos ahí, miren, un oso panda, o un panda, perdón. ¿Es un ser vivo? Por supuesto. ¿Una abeja y una flor son seres vivos? Por supuesto que sí. Acá un bosque, también, profe, son seres vivos, son plantas, son vegetales. Y por acá algunos microorganismos que se encuentran en el ambiente, en el agua, por ejemplo, también son seres vivos. Todos estos seres vivos comparten características en común. ¿Cuáles son? En primer lugar, que todos están formados por materia. En primer lugar, todos son porciones de materia, pero no cualquier tipo de materia. Es materia altamente compleja, altamente especializada, que tiene la capacidad adicionalmente de poder autoconservarse. ¿Qué quiere decir? De poder adaptarse al medio, de poder reproducirse y persistir en el tiempo. Entonces, un concepto biológico, científico de ser vivo es el siguiente, ¿no? O sea, todo ser vivo, ¿qué es? Es una porción de materia altamente compleja y especializada, capaz de autoconservarse y evolucionar. Eso hay que tener en cuenta. Entonces, todos los ejemplos que hemos puesto aquí son seres vivos y comparten este concepto. Muy bien. ¿Y cuáles son las características de todos los seres vivos? Es el objeto de estudio de esta clase. Justo vamos a hablar de ello, con mucho detalle. Rápidamente, la primera característica que vamos a estudiar es la organización compleja. ¿A qué se refiere esto? Es que los seres vivos se van a organizar de menos a más, de lo simple a lo complejo. Ahí está. Y hay tres niveles de organización de toda la materia viviente. Recuerda que el ser vivo es una porción de materia. Hay un nivel químico, un nivel biológico y un nivel ecológico. El nivel químico a su vez se subdivide en subatómico, atómico, molecular, supramolecular. El biológico en celular, tisular, orgánico, sistemático, individuo. Y el ecológico en lo que vemos aquí, población, comunidad, ecosistema y biosfera. Pero una imagen habla más que mil palabras. Miren, ahí está. Profe, ¿cómo se organizan los seres vivos? Miren, desde los átomos se juntan entre sí, forman moléculas, las moléculas se juntan entre sí, forman células. La célula, recuerde ustedes, la unidad de todo ser vivo. Las células se juntan entre sí, formarán tejidos que corresponden al nivel tisular. Los tejidos se juntan entre sí, miren, forman órganos. Los órganos se juntan, forman sistemas. El conjunto de sistemas forma un individuo. Entonces vamos viendo, ¿no? Desde átomos hasta moléculas es el nivel químico. Desde célula hasta individuo es el nivel biológico. Y lo que viene sería el nivel ecológico, o sea, una población. ¿Qué será una población? Un conjunto de individuos de la misma especie que viven en el mismo lugar y al mismo tiempo. Conjunto de poblaciones diferentes que forman una comunidad. Y todas las comunidades, profe, sí, ¿qué es lo que van a formar? A la biosfera. La biosfera, ¿qué cosa es? Es todos los seres vivos que hay en el planeta. Entonces ahí tenemos, chicos, la organización compleja. Mire, de lo simple a lo complejo, de lo químico a lo biológico y luego a lo ecológico. Esta es la organización compleja. Seres inertes no tienen esta organización, con la justa se queda en el nivel molecular. Un ser vivo, sin embargo, presenta una organización cada vez más y más compleja. Otra característica importante de los seres vivos es el metabolismo. ¿Qué significa el metabolismo? Es el conjunto de reacciones químicas que se dan en las células para mantener la vida. Y el metabolismo se puede dividir didácticamente en dos tipos, en el anabolismo y en el catabolismo. Y esto es sencillo, miren.
observar este gráfico, en el anabolismo, ¿qué cosa vemos, no? En el anabolismo, ¿qué es lo que vemos? Que a partir de moléculas simples se obtienen moléculas grandes, moléculas complejas. Entonces vamos a ver ello. En el anabolismo, a partir de moléculas simples se obtienen moléculas complejas. O sea, el anabolismo es sinónimo de formación, de elaboración, de construcción, ¿no? Y para esto, chicos, ¿qué se necesita? Energía, se necesita mucha energía. O sea, el anabolismo es un proceso en el cual se forman moléculas complejas a partir de moléculas simples y se requiere de energía. En cambio, en el catabolismo no. El catabolismo es todo lo contrario. ¿Qué ocurre en el catabolismo? A partir de moléculas complejas se van a degradar para formar moléculas simples. O sea, sinónimo de catabolismo es degradación, desintegración de moléculas grandes o complejas en moléculas simples. Y cuando ocurre esta degradación se libera energía. O sea, como usted se da cuenta, son dos procesos antagónicos. Anabolismo, sinónimo de formación, de elaboración de moléculas grandes, y catabolismo, sinónimo de degradación, de descomposición de moléculas grandes. En el anabolismo se usa energía y en el catabolismo se libera energía. No son conceptos que usted tiene que tenerlo muy claro. Ejemplo de anabolismo, la fotosíntesis. En la fotosíntesis las plantas producen sus propios alimentos, producen glucosa para ser más exacto, a partir del agua y del dióxido de carbono. El crecimiento, el desarrollo, usted que está en pleno crecimiento y desarrollo, profe, ¿a qué se debe que crezca? A que aumente el número de tus células. Y para que aumente el número de tus células, profe, ¿qué ocurre? Pues simplemente tus células están construyendo moléculas grandes para poder tener un número mayor de células. Síntesis de proteínas también. O sea, todo lo que tenga que ver con anabolismo, usted relaciona con síntesis, con formación, con elaboración. En cambio, en el catabolismo, que es lo contrario, vemos los ejemplos, ¿no? La respiración celular, en el cual a partir de la glucosa se obtiene energía, El envejecimiento también, cuando una persona está en el estado de senectud, en la ancianidad, también está degradando sus moléculas que acumuló. Entonces ahí tenemos claramente diferencia entre anabolismo y catabolismo. Por último, ¿no? Para que grabe bien esto. En el anabolismo se construyen, se fabrican, se producen, se sintetizan moléculas grandes a partir de moléculas simples. Para este proceso se utiliza energía. En cambio, en el catabolismo hay una degradación, una descomposición de moléculas grandes hasta moléculas simples. Y en este proceso se libera energía. Y aquí hemos visto algunos ejemplos de cada uno de ellos. El siguiente. Otra característica de los seres vivos es la irritabilidad. ¿Qué será la irritabilidad? Es la capacidad de los seres vivos para responder a estímulos. Y tanto se da en plantas como en animales. En general en todos los seres vivos, pero estos dos son los ejemplos más saltantes que hay. Por ejemplo, mire usted, ¿qué observamos acá? Estas plantitas llamadas las famosas plantas carnívoras. El nombre real son las Venus atrapamoscas. Profe, ¿y estas plantas qué es lo que hacen, no? Cuando sienten que la mosca o el insecto, posiciona sobre esta estructura, lo que hace la planta es inmediatamente cerrar esta hoja para que el insecto quede atrapado ahí. O sea, ¿cuál es el estímulo, profe? El insecto que se posiciona sobre la hoja. ¿Cuál es la respuesta? De que la hoja se cierre. A esta respuesta de movimiento en relación a un estímulo se le llama nastia. Nastia. No se olviden. Ejemplo, la Venus atrapamosca, que es o también llamada planta carnívora. Profe, otro más. Tenemos acá los tropismos, mire usted. Si una planta la hacemos crecer y le damos luz en una sola dirección, el tallo y las hojas van a crecer en dirección de esa luz. Entonces los tropismos también son respuestas, son ejemplos de irritabilidad. El tropismo es la respuesta de crecimiento en orientación al estímulo, o sea, crece en dirección del estímulo. No confundir con la nastia, que se mueve en relación al estímulo. El tropismo no, crece en dirección del estímulo. Y acá vemos, ¿no? Fototropismo positivo. Las hojas crecen en dirección de la luz. Unos ejemplitos de las plantas. Y en los animales, mire usted, tenemos un foquito y seguramente en el verano usted se ha dado cuenta que las polillas vuelan en dirección del foco.
y si de repente usted prende la luz de la sala o en su defecto de la cocina durante la noche, va a ver que las cucarachas ni bien perciben la luz se escapan, se ocultan. Entonces igual nos vemos el estímulo y vemos que estos animales hacen cosas distintas. En el primer caso van en dirección del estímulo y en el segundo caso van en dirección contraria al estímulo. Entonces, como se dan cuenta, a este tipo de respuestas se les llama taxias. En los animales, entonces, la taxia es una respuesta de movimiento en dirección o en contra de el dicho estímulo. Entonces, son algunas respuestas importantes que usted debe recordar con respecto a la irritabilidad. Entonces, ¿qué es la irritabilidad? Nuevamente, por última vez, capacidad de un ser vivo para responder a estímulos. Después la adaptación, ¿no? ¿Qué es la adaptación? La adaptación ya es la modificación de una especie para sobrevivir. Eso es cuando de pronto usted, por ejemplo, viaja a una zona geográfica de mayor altitud, donde hay menos presión de oxígeno, y su cuerpo tiene que adaptarse a ello. Como está constantemente el estímulo presente, usted se adapta, usted modifica parte de su organismo, de su funcionamiento, para que pueda sobrevivir. Eso es la adaptación. Y miren, entonces, por ejemplo, hay 3 tipos de adaptación, así les comento de forma general. La adaptación morfológica, miren los tiburones, observen la boca que se encuentra en esta zona del cuerpo, una boca ventral, y los dientes puntiagudos, ¿no? Para desgarrar la carne. ¿Por qué los dientes tienen que ser puntiagudos? Justamente para poder alimentarse de, digamos, de presas que tienen mucha resistencia en sus tejidos. Mire, otro tipo de adaptación fisiológica. Mire, vemos un cactus. Profe, ¿y las espinas de los cactus qué cosas representan? Las espinas representan las hojas. O sea, profe, las hojas de los cactus son espinas, correcto. ¿Y por qué lo han modificado así? Es que estas espinas son como pequeños tubitos que les permiten captar agua durante las pocas veces que llueve en un desierto. Entonces, ¿qué ocurrió? El cactus se adaptó al desierto, modificando sus hojas, adaptando sus hojas en forma de espinas. Es una adaptación fisiológica. Profe, y otra adaptación etológica, mire, vemos al oso, ¿está durmiendo? No está durmiendo. Lo que está haciendo es un proceso que se llama hibernación. Los osos durante el invierno suelen refugiarse en cuevas y no levantarse durante todo el invierno. ¿Por qué? Porque saben que en invierno la temperatura baja tanto que no hay alimento y prefieren estar en este estado de hibernación. Sabemos pues cómo se modifican justamente las especies para poder lograr adaptarse, aclimatarse a los cambios del ambiente. Eso es adaptación, con un estímulo constante, presente siempre en el ambiente. Bien, sigamos. La homeostasis, ¿qué será, profe? Homeo significa equilibrio. La homeostasis es un proceso que implica la mantención del medio interno en equilibrio a pesar de los cambios que hay en el medio externo. O sea, en pocas palabras, nuestro organismo quiere mantener siempre una condición interna equilibrada, constante, aunque en el exterior cambien las cosas. Por ejemplo, mire usted acá, a esta imagen, acá la niña, se puede ver que tiene mucho calor. Profe, y si tiene mucho calor, ¿qué hace nuestro cuerpo para evitar que nuestra temperatura aumente? Si estamos en el verano, profe, expuestos a más de 30 grados de temperatura, nuestro organismo hace que empecemos a sudar. Cuando uno suda, está eliminando el calor interno y está manteniendo que la superficie corporal, o está promoviendo que la superficie corporal se mantenga un poquito fría. Por el contrario, cuando hace mucho frío, tiritamos de frío. ¿Por qué tiritamos? Porque los músculos, al contraerse involuntariamente cuando tiritamos, generan calor, un calor suficiente para poder mantener nuestra temperatura interna constante. Ahí vemos la homeostasis, ¿no? En el primer caso, frente al calor, sudamos para mantener la temperatura igual. Frente al frío, tiritamos para evitar que la temperatura baje. Homeostasis. Muy bien. Luego la reproducción, capacidad para tener descendencia y perpetuar la especie. Entendemos, puede ser asexual o reproducción sexual. Muy bien, chicos, esto vamos a dejarlo aquí un momento. Luego le dan link al siguiente video. Mientras tanto,